comienza la clase. Así que todos, por favor. De economía. Anoten, y en casa también, agarran una libretita, lo que sea, una servilleta, porque vamos a aprender. Vamos a tratar de hacerlo sencillo, ¿no? Hoy estaban hablando de las unidades indexadas, vamos a ir a eso. La gente se empieza a inquietar cuando ve el movimiento del dólar. La economía tiene un montón de indicadores. Los uruguayos hay un indicador al que le prestan más atención, que es cuando se mueve el dólar. Claro. Porque sienten que está pasando algo raro, ¿no? O sea, acá lo que vamos a ver es qué es lo que está pasando, por qué está pasando y qué es lo que puede pasar, ¿no? Es decir, y lo que está pasando tiene un efecto claro, como ahí estamos viendo, efecto Macri en Uruguay. O sea, Argentina está con problemas, vamos a tratar de decir cuáles son los problemas de Argentina y por qué pasaron. Y después ir a cuestiones como la que vos planteabas, Victoria, sobre el tema de los que tienen en deudas o los que tienen ahí, que cada uno se ve afectado. Y tenemos como las 10 claves para tratar de entender esto. La primera es, bueno, es el temblor argentino, que es lo que ha sucedido. Y acá lo importante para definir esto es qué tipo... La gente dice, es una crisis, bueno... y empieza y quiere que lo compare. Comparámelo con... el 2001, claro. El 2001, claro. bueno, no. Evidentemente esto no tiene nada que ver con lo que fue el 2001. Claro. O sea, acá no estamos hablando de crisis bancaria. Porque aparte, como los términos suelen parecidos, crisis bancaria es una crisis en la cual los bancos no pueden afrontar sus obligaciones. O sea, es que uno dice, quiero sacar el dinero y un banco no te lo puede dar. Eso hoy no está en juego. Eso sí estuvo en juego en su momento. Y aparte Argentina es especialista en generar condiciones para que pasen cosas raras. Sí, tal cual. O sea, lo que estamos viendo ahora son... Claro, ¿viste? Esa ingeniería del mal que termina en una cuestión que explota. ¿Qué es lo que está pasando ahora? Hay capitales de Argentina que se están yendo. ¿Por qué se están yendo? Porque prefieren ir a otro lado que les resulta más conveniente. Y porque además ven que Argentina es un país con problemas. Y lo que está pasando es que está aumentando el precio del dólar. O sea, el precio del dólar respecto al peso argentino está aumentando y aumentando bastante. Eso es lo que está explicando el temblor argentino con repercusiones. Eso tiene explicaciones propias en Argentina y otras en el mundo. Cuando decimos los capitales se van a otros lados es porque en Estados Unidos, en las últimas semanas o meses, han aumentado el interés que pagan los bonos del Tesoro argentino. Entonces, el que le presta a un gobierno dice, ¿a quién le presto? ¿Al gobierno argentino o al gobierno norteamericano? Bueno, esa es una primera definición, es por seguridad. Y la otra es por rentabilidad, por negocio. ¿Quién me ofrece mejor interés? Y Argentina. Sí, pero ahora Estados Unidos mejoró el interés. O sea que prefiero estar más tranquilo allá que acá. Entonces, eso ha desplazado dinero de Argentina a Estados Unidos, del peso argentino al dólar. Por lo tanto, el peso argentino se debilitó y aumentó el precio del dólar. Vamos a ir al origen de esto, a por qué, que es la placa número 2 que tenemos, que le titulamos la herencia pesada. La número 1 era el temblor, la herencia pesada. ¿Y esto qué es? Esto no es para justificar a Macri. Esto es el tema de ver cuál es el origen. Claro. ¿Cuál es el origen? Y acá no hay un tema de izquierda y derecha, es importante esto, porque gobiernos de izquierda hubo en varios países, pero esto que pasó en Argentina no pasó en otros. ¿Por qué? ¿Porque hizo política de izquierda? No, porque hizo políticas irresponsables, absolutamente irresponsables, que esto si uno lo lleva a una familia es como aquello que dijera, mira, ¿cuál es mejor padre? ¿El que da todo que sí, que va de vacaciones a donde sea y que cambia el auto y que compra, o el que es más responsable? Bueno, acá hubo una doble cosa, que es una irresponsabilidad grande. El gasto público ha crecido, con lo cual la gente puede mirar, che, qué bien este gobierno, mirá qué bien que estamos, porque reparte. Pero lo otro es que ha tenido un déficit importante en el comercio exterior, y lo que hizo fue, si voy a tener déficit y va a haber más importaciones, que mucha gente a veces se queja, hay muchos productos importados, en vez de ir a buscar una solución natural, lo que hizo es prohíbo importaciones. O sea, esas medidas de prohibir es como de poner una tapa en algo y decir, no, esto no es lógico. Claro. El precio del dólar en Argentina ahora sube, pero tenía que haber subido cuando estaba el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. ¿Por qué no subía? ¿No subía porque había razones para subir? No, porque prohibían subirlo. Claro. O sea, ¿y cómo prohibían subirlo? No te dejo comprar. O sea, el que quería comprar dólares no podía. O sea, todo ese tipo de medidas, si vos decís, no dejo comprar, el día que dejás, olvídate. Es como un perro que le tenés en un apartamento y un día lo sacás a pasear al parque, ¿no? Esa es otra. La otra es el dilema de las tarifas. Y vean qué diferencia. Estaba subvencionado todo por el Estado. Pero subvencionado, el subsidio, pues algunos dicen, no está bien subsidiar porque los pobres... El subsidio era tanto para los que viven en la milla de miseria como para los ricos. Claro, el que podía y el que... Había gente que pagaba irrisorio totalmente. ¿Qué se subsidió? Electricidad, gas, teléfono, combustible. Para que la gente entienda esto, Uruguay, el Estado uruguayo, a través de ANCAP,
tenía estaciones de servicio en Argentina. Cada vez que entraba un auto, ¿qué pasaba? Cada vez que entra alguien a tu negocio, ¿qué pasa? Decir, bueno, qué bien, voy a vender y voy a ganar. No, cada vez que entraba un auto, imagínense el pistero de esa estación de servicio, era como decir, no, no venga a cargar acá, vaya a cargar en otra estación, porque cada litro que vendo pierdo plata. Bueno, ustedes dicen, ¿es así? No, es así, porque se le obligaba a vender a un precio más barato de los costos. Bueno, eso pasó en electricidad, en gas, en combustible. ¿Qué llevó? A que no hubiera inversión, pero que además que el precio estuviera, que la gente se acostumbra a vivir con un precio falso, porque en el fondo, la gente, yo miraba, hoy cuando decía no es de izquierda ni de derecha, alguien identificado con la derecha en Argentina, Mirta Legrand, ¿qué le dice? Está aumentando mucho las tarifas. Otros le dicen, no, la tienen que haber aumentado más de entrada. ¿Por qué? Porque estuvieron en un valor... Fue una mentira. Una mentira absoluta que cuando te explota es mucho peor. ¿No? Acá, por ejemplo, se le ha criticado de que son caros los combustibles y esa es otra discusión. Pero el gobierno uruguayo no hizo de te voy a poner precios falsos para que vos te sientas mejor y después el que venga que se arregle. ¿No? Ese es un tema muy importante. Y lo otro era lo que se llamaba el cepo cambiario. O sea, todos mecanismos por los cuales no se podía comprar dólares, no se podía importar. Bueno, esa ficción en un momento cambia. Y ahora vamos a la placa 3, que es la olla a presión. En definitiva, ¿a qué llegamos en esta situación? Con ese Alicia en el País de la Maravilla, ¿no? Pero que era una historia falsa, una historia de ficción. Que en algún momento eso explota. ¿Qué es lo que dejó el gobierno? Una deuda gigante. Uno dice, ¿y se puede pagar la deuda? Van pagando los intereses. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Como ayer, por ejemplo, que ustedes escuchaban, vencen LEVAC. La gente dice que LEVAC quiere decir letras del Banco Central. O sea, títulos de deuda. El Banco Central emite deuda. Todas las semanas le vence montones de plata. ¿Qué vence? Quiere decir, es como que vos tengas un vencimiento, tengo que pagar. Pero no podés pagar, porque es imposible pagar todo eso. Entonces, ¿qué es lo que hace? Renueva. ¿No? Es como dijera, hoy vencen, ayer 26.000 millones de dólares. Vienen a ver, no, mirá, te renuevo. O sea, ¿qué? Préstame de vuelta. Para eso tenés que lograr confianza. Y como ahora las tasas de interés están subiendo en el mundo, nosotros nos acostumbramos a un mundo con intereses bajos, Uruguay lo ha vivido, Argentina, ahora están subiendo y además la gente ve que hay cierta desconfianza en Argentina, bueno, todos los días está obligado a renovar, o sea, a endeudarse para pagar la deuda. Eso es lo que tiene que hacer el gobierno, porque la deuda que quedó es gigante, es imposible de pagar. Vas pagando intereses y renovando. Eso constituyó lo que llamamos la ola a presión. Y ahora vamos al punto 4. ¿Por qué se disparó? Porque en el fondo Macri, o el gobierno de Macri, ¿qué era? Y vino con confianza, porque dice, bueno, está haciendo todo esto que es complicado, pero los inversores dicen, bueno, pero Argentina empieza a desenredar la madeja. Empieza a solucionarse. Quiere decir que eso le puede permitir estar mejor. Entonces después vino lo que estamos viendo, el disparador de la crisis. ¿Cuáles fueron los disparadores de la crisis? Fueron dos. Uno, esa mejora de intereses en otros lados llevó a que el que está en Argentina diga, che, yo acá ya presté, cobré interés, hice plata, esto sigue siendo un relajo, porque para que lo solucionen, ¿cómo lo solucionan? ¿Y por qué sigue siendo un relajo? Porque Macri, el gobierno de Macri, no ganó con mayoría en las cámaras. Tiene que seguir haciendo reformas, pero no tiene votos para hacerlo. Entonces, cada vez que tiene que hacer votos, tiene que negociar ¿con quién? Con los peronistas. Nada peor que negociar con un peronista. Porque ha encontrado peronistas sensatos. ¿Pero qué son los peronistas? Dice, sí, ya sé, esta mujer te dejó todo un desastre. Estamos para cooperar. Pero yo soy el gobernador de la provincia X. Yo le digo a mi legisladora que te vote. Ahora, ¿qué me das a mi provincia? Claro. Y darte a mi provincia no es darle dinero, es decirle, bueno, yo te aseguro más obras acá, pero es plata, se traduce. Sí. En definitiva, en el fondo. Pero además, en el disparador estuvo otra cosa que es lo que generó mucha preocupación a los inversores. Cuando uno dice, los inversores son malos, y nadie, el que pone plata pone para ganar, no lo hace de caridad. No es una donación. Claro. ¿Qué es lo que pasó? Que en ese congreso hay varios socios de Macri, cuando digo Macri, del partido de Macri, o de Cambiemos, del PRO, como son los radicales, que dicen, che, estás aumentando mucho las tarifas. Y Macri le dice, sí, las tengo que aumentar porque estaban en precios irreales. Sí, pero la gente no aguanta. Pero la gente le llegan cosas que no puede pagar. Hay que ir más despacio. Otros le dicen, che, hay que ir más rápido, porque si no lo haces rápido, esto no lo haces nunca. Bueno, esa es una discusión que empiezan lo que ustedes pueden haber escuchado, gradualismo o shock. ¿Qué es shock? Aumentar todo de entrada. Otros, lo de gradualismo es andar aumentando a poco. Es imposible que aumente las tarifas de entrada para llegar al nivel que deberían llegar por naturaleza. Entonces, en medio de esa discusión, en el Parlamento surgió un proyecto de la gente de Massa
que es un peronista, que estuvo con los Kirchner, que después se peleó, y que consiguió apoyo de los radicales, o sea, consiguió apoyo de los socios del partido de Macri, para votar una ley que haga eliminar los aumentos de tarifas de este año. O sea, volver a diciembre. La gente está contenta, vos te dicen, che, mirá, qué bueno. Ahora, eso... Es pan para hoy, hambre para mañana. Es más de lo mismo. Es más de lo mismo, pero más preocupante. Entonces nosotros decían, che, estos lo vienen más o menos piloteando, pero ahora ya no pueden seguir, no van a poder seguir aumentando. Esto hay que irse ahora, porque cuando uno digo que irse, no estamos hablando de vuelta de bancos. Es salir de la moneda argentina. Claro. Y ahí dijimos, vamos, y después si volvemos, volvemos. Bueno, eso fue el disparador de la crisis. Ahora vamos a ir un poquito más rápido con la placa número 5, que es el estornudo en Uruguay. ¿Qué es el estornudo en Uruguay? Bueno, el gobierno ha dicho Uruguay está desacoplado. ¿Qué quiere decir? Que Uruguay estaba estrechamente vinculado a Argentina, aquello de se resfría y estornudo a Uruguay, y el gobierno lo que destaca es que se desacopló. ¿Es cierto o es falso? Bueno, es cierto relativamente, es cierto. Uruguay afecta, antes, pero no tanto. Claro, estaba muy ligado a Argentina y a Brasil por comercio exterior, ahora ha diversificado. Quiere decir que ahora Uruguay le exporta a muchos otros países. Claro. ¿No? Eso tiene menos impacto. Pero en turismo, por ejemplo, la relación de Argentina es tremenda. Claro. O sea, la cercanía, vos estás ahí, el país no lo podés mudar. O sea que evidentemente te afecta. Entonces, esto te afecta doble. ¿Por qué? Porque si Argentina arranca mal, va a estar peorcito para Uruguay, porque los argentinos que venían a gastar tanto no vendrán a gastar tanto, porque si las cosas que le exportábamos no van a ser tanto. O sea, no te impactará como otras veces, pero te impacta. Pero además, el que tiene unas fichas puestas ahí, mira las fichas que tiene al lado y dice, che, ¿y Uruguay? Y Uruguay, ¿viste? Está al lado, claro. ¿viste? Está al lado. Entonces tenés un efecto de que se iba a dar naturalmente un aumento del precio del dólar, pero ahora se dio más brusco el aumento del dólar con el peso uruguayo. ¿Quiere decir que está bien, que está mal? Bueno, está donde lo va fijando el mercado, pero tenemos un dólar más caro. Ese es el estornudo. Ahora vamos a la placa 6, que son los síntomas. Es Uruguay, ¿se come esto de garrón o tenía algún problema? O sea, Uruguay es un efecto contagio. No, Uruguay tiene problemas. Obvio. Uruguay tiene un déficit. La otra vez lo habíamos hablado. Para la gente pensar en números muy... Si uno dice 2.000 millones de dólares, es muchísimo plata. Pero piensen que todos los años Uruguay tiene un agujero, o sea, a la caja, lo que entra de impuestos, para pagar todas las cosas que hay que hacer, sueldos, jubilaciones, obra, educación, salud, justicia, etcétera, etcétera. Eso, lo que entra, faltan 2.000 millones de dólares por año. Ahora, pero además, perdona Victoria, pero además de esos 2.000 millones, 2.000 millones de dólares cada año, ¿no? Más o menos, estoy redondeando, ¿no? Pero además, como Uruguay ya le faltó los años anteriores, este año vence. ¿Cuánto vence? 1.000 millones. O sea que vos precisás 3.000 millones de dólares. Uruguay tiene una excelente gestión de la deuda. Y a veces la gente dice, excelente gestión, tenemos tanta deuda. No. Bueno, los que trabajan ahí han sabido anticiparse de esto que iba a pasar. Y en las semanas anteriores y meses anteriores salieron a pedir prestado. Sí, más deuda. Sí, más deuda. O achicamos o nos endeudamos más. Pero se hizo una tasa de interés baja. Entonces, es decir, Uruguay tiene un problema, que tiene un déficit muy importante, que tiene varias cuestiones, otras que lo hemos estado viendo, que la economía no está creciendo como creció del 2004 al 2014, va creciendo pero más lento, hay sectores que están mal, este año hubo una sequía que impactó en el agro, esta semana se conocieron los datos de industria y la producción industrial está bastante planchadita. En el comercio se conocieron los datos de comercio del primer trimestre. Hay sectores que anduvieron bien y otros que anduvieron mal. ¿Cuáles son los que anduvieron bien? Los que venden productos importados. Porque con el dólar bajo la gente aprovecha. Claro. O sea, no tenemos una situación que es de maravilla. Llegamos con algún problema. Tabaré Vázquez, según unas declaraciones en un libro publicado ahora, dice que agarró el peor gobierno, lo agarró peor con Mujica que lo que fue con Valle en plena crisis. Lo agarró tan mal... sacando distancias, ¿no? Por ejemplo, que como lo agarró Macri con respecto a... Bueno, ¿a Cristina? Lo que pasó en Argentina acá no pasó. Claro. O sea, ese enredo que es imposible de salir, no pasó. Ahora, lo que vino no era bueno y nosotros lo estamos viendo. Ahora, en el proyecto presupuestal, fíjense qué cosa importante. Uno dice, ¿cuáles son las prioridades? Uruguay tiene que ser prudente con la guita, pero ¿en qué vamos a aumentar el gasto ahora? Y una de las cosas que hay que aumentar el gasto es en poner en el presupuesto los sueldos de funcionarios judiciales por un error de una ley del 2010. Aquella ley de Mujica
de Mujica. Bueno, aquí esa intención de Mujica de equiparar los sueldos de ministros a los de legisladores, que terminó equiparando, aunque no se dieron cuenta que eso estaba enganchado a todos los sueldos de ministros y todo el Poder Judicial, y ha generado una catarata de juicio y todavía se sigue pagando. O sea que ahora que dice, hay muy poca plata para dar la rendición de cuentas, cuando uno dice rendición de cuentas, que es una ley de presupuesto, que entra a regir el 1 de enero, una de las primeras cosas es que hay que poner ese dinero que se le está debiendo a los jueces. Yo creo que, digo, más allá de entrar en eso, que sería otra discusión de qué es lo que dejó, bueno, aumentó mucho el gasto, aumentó mucho la cantidad de funcionarios públicos, entonces cuando te aumenta eso, y después aumentar la cantidad de funcionarios es fácil, sacarla es difícil. O sea, Uruguay en la mayor época de bonanza, en vez de ahorrar, gastó de más. Bueno, eso si uno lo traduce a cualquier familia... Y el tema de ANCAP también desequilibró un poco las cuentas. ANCAP, fue tremendo. Luna. No, ANCAP y todas las empresas públicas, ¿no? Porque lo de ANCAP se vio por la pérdida, pero lo de Antel, por ejemplo, Antel consumió toda la reserva de bonos del tesoro que tenía. Porque como el Ministerio de Economía no tenía, usaron todo. O sea, en empresas públicas hubo un empuje de gasto que no fue, se nos escapó. Según Mujica, él creía que eso era bueno, no lo hizo por mal. El resultado después, cuando vos gastás de más, lo tenés que pagar. Digo, imagínense una familia, dice, cuando estamos mal, y no, ¿está mal endeudarse? No, pues si estás mal, y bueno, precisás de cubrirte. Pero cuando estás bien, tratás de ahorrar algún peso. Es lo que te transmitieron tus abuelos y tus padres. Bueno, si cuando estuvimos muy bien gastamos de más, después lo tenés que pagar. O sea que ahí teníamos un problema. Voy a ir breve a lo otro. Teníamos los síntomas de Uruguay, creo que la placa 7, que tenemos el dólar y los uruguayos. Bueno, Uruguay es un país que tiene una doble moneda, ¿viste? Vos vas a Chile, decís, quiero comprar un auto, ¿cuánto vale? Tantos pesos. Acá decís, una casa en dólares, un auto en dólares, electrodomésticos en dólares. O sea, los uruguayos se han acostumbrado a convivir con una doble moneda. ¿Por qué? Bueno, yo qué sé, puede haber mil razones sociológicas, políticas, económicas. Entonces, cuando el precio del dólar aumenta, yo decía hoy, la gente le presta mucha atención, pero además repercute mucho, porque como vos tenés ya en las vidrieras muchos productos en dólares, eso no precisa que remarquen. En pesos ya te aumentó. O sea, ese es un efecto que tenés. O sea que hoy la inflación va a ser mayor. Mucho mayor. No estamos hablando. Nada estamos hablando de 3 pesos en tan poco tiempo para como venía el dólar es bastante. Es bastante. Lo que pasa es que también venís con mucho tiempo de un dólar muy chato. Estable. ¿No? Pero igual, de vuelta, digo, todas las cosas en dólares aumentan. Y después porque uno a veces, no sé, te pasa de pedir algún presupuesto de alguna cosa que vos decís, ¿por qué me das en dólares? Si esto no tiene nada que ver. Pero a veces que está una fiesta, una animación, o sea, no sé, digo, Uruguay tiene esa cuestión. Nelson, ¿y los productores rurales que tanto se quejan de querer tener un dólar más fuerte, esto los favorece? Bueno, para los exportadores y para todo, o sea, lo que tenemos que pensar es que lo va a favorecer, porque cuando exportás recibís más pesos. O sea, obviamente esto mejora a los que trabajan para el exterior, ¿no? Lo otro que estamos pensando es que los sueldos de los uruguayos bajaron todos en dólares, ¿no? Claro. Es parte de la relación. Entonces vos ahí tenés un efecto. Vamos a la placa número 8, que es ajustando, creo, los agujeros del cinturón. Bueno, ¿qué es lo que tenés acá? Es que Uruguay viene, decíamos, con un déficit grande. Esto tiene un escenario de ajuste. ¿Qué quiere decir de ajuste? Tenés un escenario en el cual la economía... Para este año se decía que iba a crecer 3%. Ya está. Ese 3% no lo cuentes. Vas a crecer menos. Para el año que viene vas a crecer menos. Y cuando ves... Porque hay otros efectos que se dan. La sequía impactó muy duro en el campo. Y eso es costoso. Y esto de Argentina te tira un poco para abajo la economía. ¿Quiere decir que va a haber crisis? No. ¿Quiere decir que va a haber recesión? O sea, recesión es caída del producto. No. Pero la economía va a crecer poquito. En vez de 3... 2, algunos están diciendo 1,5. Siempre es difícil saber esta cuestión de pronóstico. Pero lo que sí sabes es que la economía va a estar más chata. Y ese es un efecto. Entonces, la prudencia que dice el gobierno de tener en el presupuesto y es más necesaria. Porque al gobierno le va a entrar menos de recaudación de impuestos. Y va a tener que pagar más cosas, porque si hay un poquito más de gente en seguro de paro de vuelta, no estamos hablando de crisis, de cosas dramáticas, pero para el que pierde el laburo es el drama suyo. Claro, obvio. Y el gobierno tiene que pagar seguro de paro. O sea, para poner un ejemplo de algo, esa persona deja de aportar al BPS y el BPS le tiene que pagar. O sea, eso te empeora las cuentas. Claro. O sea, que obliga a ajustarse. Y también si la gente tiene miedo, gasta menos, entonces no empieza como una calecita de... Bueno, exactamente. Y también sucede en las empresas. Porque las empresas que trabajan para Argentina, y ya sé que menos. O sea, hay varios que están afectados.
no solo con Argentina, ¿no? Sino por mismo Uruguay. Si tenía previsto que este año iba a facturar tanto, ahora pienso que va a ir a facturar menos. Y ahora vamos al puesto número 9, a la placa número 9, que nos explica el tema del mercado de trabajo, es lo que estamos viendo. ¿Qué es lo que sucede? La economía viene creciendo desde el 2000, empezó a crecer en la primavera del 2003 y no ha parado de crecer hasta ahora. Ahora, ha crecido a distintos ritmos. ¿Eso qué implica? ¿Que es el crecimiento más largo de la historia? Es el más largo de la historia. Pero lo más fuerte se dio del 2004 al 2014. En el 2015 quedó medio estancado, en el 2016 más o menos, el 2017 levantó un poco, para este año se esperaba que levantara más. Pero pese a eso, el mercado de trabajo viene destruyendo puestos de empleo por distintas razones. En algunos casos puede ser por tecnología, pero hay un factor que se transmite y que lo transmite ahora la consultora Deloitte hizo una encuesta, la encuesta que hace semestral entre empresas, y todos dicen que son muy pocos los que ven que van a aumentar su plantilla laboral. Es más, algunos dicen, y prefiero reducirla un poco. Claro. ¿No? Entonces, hoy el mercado de empleo tenés una situación que está complicada. De vuelta, no de crisis. Uno dice, ¿y cuánto? Y bueno, Uruguay llegó a tener 5% de desempleo hace relativamente poco. Ahora está más cerca del 9%. Pero además hay mucha gente que deja de buscar trabajo. O sea, cuando uno mira, estamos hablando de los números del gobierno, la encuesta del gobierno. O sea, y además tenemos muchos extranjeros que están llegando a buscar trabajo al país también. Bueno, sí. Y los extranjeros toman trabajo que de repente el uruguayo no lo toma. Toman trabajo. Y ahí también tenés una relación, por ejemplo, hay empresas que precisan mano de obra calificada y no la encuentran. O sea, pero ahí entramos en cosas más puntuales. El mercado global, lo que vemos es que desde 2015 está bajando la cantidad de puestos de trabajo. O sea, es menos gente en el mercado laboral. Nelson, en estos momentos sería entonces también repensar de repente el Frente Amplio, por ejemplo, con el Tratado de Libre Comercio, con Chile, sería como que ponerse a pensar de nuevo, de reconsiderar con esto que está pasando en Argentina, empezar a mirar para otro lado. Bueno, acá es una cuestión de cuál es la estrategia del gobierno. El gobierno, Astori, con el ministro de Economía, con el presidente y con el canciller, han trazado una estrategia, que esa no la lleva la mayoría del Frente Amplio. Del plenario, claro. Del plenario, que es la autoridad política mayor, que es decir, para crear empleo precisamos atraer inversiones extranjeras y para atraer inversiones extranjeras precisamos mercados, ampliar mercados y hacer acuerdos de libre comercio. ¿Por qué? Porque Uruguay es un mercadito chiquito, o sea, y que alguien se instale para vender acá adentro, bueno, es un comercio chiquito. Para generar puestos de trabajo es que alguien se instale para exportar al mundo. Y para exportar al mundo, cuando los productos uruguayos, yo esta semana en Clave Política Nuevo Siglo tenía el director de aduana, y él me decía, yo veo los números y sufro con los números, porque el director de aduana es el que cobra los impuestos a la importación. Entonces, los productos uruguayos salen y gastamos millones, decenas, centenares de millones de dólares pagando impuestos a otros países para entrar. Si tuviéramos acuerdo de libre comercio no entraría. Claro. El acuerdo con Chile es una pequeñez. Claro. El símbolo es que el presidente de la República firmó un acuerdo y su partido de gobierno no lo ratifica. Sería para otra conversación, ¿no? Claro. Pero no quiere decir que eso solucione el tema del empleo. Pero si eso se traba, la señal es, y si se traba otro país que es también chico, pasa que lo de mismo. servicios, Claro. no va a haber otros acuerdos, entonces aquel que se instala, ¿viste? Y después el que se instala va a venir con condiciones de no me cobres impuestos. O sea, es una situación complicada. Vamos a la placa 10 de lo que se espera, ¿no? Y bueno, terminamos con esto y después quedaba alguna pregunta pendiente, no sé cómo estamos de tiempo contigo, Victoria, aquello de las unidades indexadas. ¿Qué es lo que se espera? Bueno, lo que se espera es, Argentina ayer tuvo un día bueno, guapió, consiguió la plata, el precio del dólar bajó un poco. Sí. Pero eso no soluciona el problema de fondo. O sea, Argentina todavía tiene, o sea, le dejaron una olla a presión que es como una bomba de tiempo ahí, que la están desactivando, pero todavía no encontraron cómo cortar los cables. Perdón, voy a meter ahí, porque ya que pidió el préstamo al Fondo Monetario Internacional, pero ¿por qué necesita el apoyo de Trump, Argentina? Bueno, no, claro, porque ahí hay dos cosas. Ayer consiguió de los inversores. Sí. Lo que fue a buscar Macri es al Fondo Monetario Internacional un préstamo como hizo Uruguay, es decir, algo que te dé más espalda, para no tener que estar tan desesperado consiguiendo plata. El tema de Trump es porque en el Fondo Monetario los que votan son los países. Y los que tienen más votos son los países más grandes. Entonces, fue lo que hizo Uruguay cuando decía, el fondo te examina y cuando te examina te dice, viejo, pero vos a vos te voy a prestar, pero vos tenés que hacer esto. O sea, precisás que sea un poquito más generoso. Ahora, ¿el Fondo Monetario le va a prestar plata? Sí, le va a prestar plata. ¿Y qué le va a decir? Si
Si yo te presto, pero quiero recuperarla. O sea que para recuperarla vos tenés que hacer esto. Y son todas medidas antipáticas. Sí, claro. O sea, y esas medidas antipáticas, algunas precisan que sean aprobadas en el Parlamento. Y en el Parlamento, el gobierno de Macri no tiene mayoría. Tiene que negociar. O sea, ayer fue un buen día. En el Fondo Monetario le podrá ir bien. ¿Quiere decir que esto se arregla? No. Acá lo que tenemos es una Argentina que va a estar inestable. Y eso nos va a seguir haciendo ruido. Y, aunque estemos relativamente desacoplados, como somos un... Lord Ponsonby definió Uruguay es con una frase magistral. Uruguay es un algodón entre dos cristales. Así fue creado, en realidad. Es ¿no? verdad. Así fue creado. Un algodón entre dos cristales. Un cristal está bravo. El otro, que es Brasil, va a un proceso de elecciones en el cual no está muy difícil saber qué es lo que puede suceder y donde la corrupción ha llevado a que la justicia y vaya a seguir metiendo preso a otros dirigentes. O sea que tenés inestabilidad en Argentina y Brasil ya no es la locomotora que era antes y lo tenés con incertidumbre. A su vez, el mundo también está cambiando y los movimientos capitales se están dirigiendo a otro lado. En Uruguay tenés un gobierno que le queda muy poco, o sea, no es que arranca un gobierno para tomar medidas, hacer un plan. Es un gobierno que ya tiene su plan, que lo está ejecutando y que tiene cierto desgaste. El desgaste de la opinión pública es muy importante, ¿no? El Frente Amplio empezó a gobernar en el 2005 y siempre tuvo aprobación positiva y este gobierno desde la primavera del 2015 tiene desaprobación, o sea, tiene un clima de desaprobación, con lo cual es más complicado. Y lo otro es que las medidas para tomar no son simpáticas. Entonces, la economía crece poco, arrastra problemas y hay mal humor. Todas las mediciones, yo estoy hablando, porque algunos pueden decir, ¿qué encuestas? No, las que compra el gobierno, las que están en el piso del presidente de la República, muestran que la gente viene diciendo que la economía está mal, cuando está creciendo. Eso lleva... ¿A qué lleva? Que el gobierno mire y dice, pero ¿cómo? Vamos, qué desagradecido, ¿no? Vamos creciendo como nunca, esto, y la gente se queja. ¿De qué se queja? Yo creo que el gobierno está leyendo mal los números y actúa mal, porque dice, entonces, ¿qué? ¿Que son los medios? ¿Es la oposición? O sea, bueno, hay un factor que lleva a que la gente se queje pese a que la economía crece. Y que la plata no va. Bueno, alcanza. claro, pero digo, cuando mira el salario real, dice, pero el salario real ha subido. Claro, o sea, y los impuestos. digo, los números, no se discuten los números, claro. pero pese a eso, hay una situación de que, bueno, hay trabajadores que están mal, hay gente que está en la pobreza que está mal, los comercios, los que trabajan por su cuenta propia, no tienen una rentabilidad que les permite absorber, que sea atractiva. O sea, hay una situación que es compleja. No es dramática, pero se arrastran varios problemas en un momento en que el mundo y el barrio está cambiando. Entonces, lo que vamos es a una situación de tiempos no buenos. El tema de la seguridad puede jugar en contra también de esto, ¿no? Bueno, el tema la gente al sentirse insegura como que... Sí, la seguridad, Coco, es desde noviembre del 2008 es el principal problema de preocupación de los uruguayos. Noviembre del 2008, siempre. Ahora, el empleo se ha puesto en los últimos tiempos como... De vuelta, estamos hablando de los sondeos, lo que transmite la gente, el empleo se ha vuelto como un problema para la población. Pero lo de la seguridad, sí, yo creo que este año uno lo que está viendo es que se están dando hechos que es como que todos los días, ¿viste? Vos decís, vos de repente tenías, sí, no hay respiro. tenías un asesinato que conmovía por la crudeza, y ahora es como que ya pasó y ya estás con otro, ¿no? Eso es cierto, ¿no? Digo, ahí lo malo es acostumbrarse. Claro. Lo malo es acostumbrarse. Sí, no, por claro. supuesto, pero ahí entramos en otra situación que evidentemente Claro, pero afecta, el estado de ánimo de la afecta gente. el estado Cuando de la gente ánimo. está insegura, Claro. esa inseguridad la lleva a estar insegura en un montón de cosas. Bueno, ¿verdad? yo creo que cuando uno dice la aprobación del gobierno y cuando uno entra a hilar filo, Coco, es uno de los mayores cuestionamientos que se le hace al gobierno por parte de la población, incluso de los votantes del partido de gobierno, es el tema del combate a la seguridad. También nos hemos vuelto una sociedad más consumista, ¿no? Todos queremos tener el auto 0 kilómetros, Cambiar el tenemos celular el celular todos nos los tenemos años. que ir, pero antes... Sí, no, el tema es, ¿qué pasa con la cuota indexada? Porque generalmente, o siempre han recomendado el tema de la cuota indexada, o UR, o endeudarse en dólares, porque comprar una casa te paga el banco el préstamo en dólares. Vamos muy breve porque sé eso? que se está agotando el tiempo. El asunto es, la unidad indexada es una medida que ajusta por la inflación, o sea, no la ajustan ni los bancos ni el gobierno, o sea, no hay nadie que dice cuánto va a estar eso. Es automático por la inflación. La unidad reajustable, que hay muchos que se están quejando, deudores del banco, eso ajusta por salario, según cómo aumenta el nivel de los salarios, ¿no? Entonces, los que tienen deuda en unidades indexadas, el dólar no lo afecta directamente, pero directamente sí, porque como decíamos,
el aumento del dólar debería traer un poco más de inflación de la que pensábamos que iba a haber este año, la unidad indexada va a aumentar un poco más de lo que debería aumentar. Mucho más, bueno, nadie está esperando que sea mucho más, pero sí deberíamos ver un repunte de la inflación y por lo tanto de la unidad indexada y de todo lo que se ajusta por inflación, porque mucha gente te aumenta los precios y dice, la inflación fue tanto y te aumenta, o sea, eso es un... Y en tu opinión, ¿qué sería lo mejor cuando uno va a sacar un préstamo Bueno, en este país, digo, con toda la historia que tiene? Lo mejor es endeudarse en lo que uno tiene. Si es si tus ingresos están en pesos uruguayos, está bien que te endeudes en eso. Lo otro sería especular. A lo largo de la historia, lo que da más resultado es invertir en pesos y endeudarte en dólares. Pero esto lo estoy diciendo en un largo plazo. Claro. ¿No? Si vos estás endeudado en dólares, tus ingresos están en pesos y el dólar sube y de un día para el otro te desacomodaste. Claro, ¿no? Pero es parte de la cuestión. Lo otro es ser previsor, ¿no? Cuando uno dice, el gobierno tiene que... Bueno, cada uno de nosotros tiene que ser previsor. Es aquello que te enseñaban con una alcancía de plástico cuando eras chico. Esto entra, esto Tenés se gasta. que ser previsor. Si vos vivís por encima de tus posibilidades, eso puede ser, no sé, te quisiste dar un lujo, tuviste la fiesta de 15 de la nena, te endeudaste, no sé, hiciste algo puntual. Pero si vos querés vivir siempre por encima de tus posibilidades, cuando tengas que pagar eso... O sea que tenemos que hacer lo contrario a lo que hacen los gobiernos. Bueno, es que cuando se dice contracíclico, es eso. Es que cuando el gobierno, cuando está bien, pueda retener un fondo para cuando está mal, inyectarlo y ayudar. Claro. Ahora, llegás a un momento que está mal, pero no podés tenés. inyectar, porque si inyectás se te van mal los números. Claro. Impecable. Bueno, Nelson, espectacular, como siempre. Un placer. Wow. Bueno, nos vamos al móvil. Nos vamos al móvil. Camila, A presentarla a ella, a ver. tomar un poco de aire. Ay, sí,